哦，小午好，好朋友。小你呀，你好。Bien, era broma, no voy a hablar en chino hoy, ni Marco va a hablar en chino porque sería una charla para dos nada más. Tomá, Marco, te paso la remera. Ahí va. Ué, Eso es excelente, muy bien. Qué transmisión de mensaje. Bien, ¿cómo está la gente? Vamos a estar comenzando hoy. Va a estar acá charlando con nosotros en mi primer viaje a Shaolin, Marco Valerio, que es la OG. Eh, ¿Serías licenciado en enseñanza de idioma oficial chino? sí, porque hay un asunto de el nombre del título que en los países es diferente. Ah, En mi país es maestría, no sé claro, cómo se llama en Argentina. claro. Y sí, yo lo pensaría como una licenciatura en enseñanza de idioma oficial chino, algo así. Pasa que has hecho una tesina, Tesis, tesis, entonces sería casi como una maestría, sí. es una maestría. Sí, Bueno, sí, le sí, sí, llamamos sí, sí. maestría. Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes, se va sumando la gente ahí. Hola, hola, Taká. Ahí se sumó Taká, mi hermano mayor de práctica. Marco es de Costa Rica. Llegué ayer de Costa Rica, estuvimos ahí charlando y tomando unos mates y ahora vamos a comenzar aquí. Bueno, Marco, como ha sido desde la primera entrevista que hicimos al Shifu Sebastián Abregó, hasta la actualidad, siempre comenzamos preguntándole a todos los entrevistados cómo fue la gesta, cómo fue el comienzo de ese primer viaje a Shaolin, cuándo fue, cómo sucedió, si podés contarle acá a los espectadores, a los oyentes. Claro, bien. A Shaolin fuimos por primera vez, donde nos conocimos, por cierto, en el 2011, ¿cierto? 12-12. 2012, ajá. Sí, yo estaba en Taiwán en ese momento Ujú. y estudiaba el mandarín y bueno, se dio la oportunidad de saltar, ¿verdad? Y pasar a China para sumarme a mis compañeros de práctica que en ese momento iban a llegar, íbamos a estar todos ahí en la misma escuela y se dio, sí. Fue algo, no fue muy planeado, las cosas se fueron dando casi solas. A mí, Contale a la gente cómo es que llegaste a Taiwán, ¿no? O sea, que claro, sos de Costa Rica, estabas en Taiwán y viajaste a China continental para sí, entrenar con nosotros en Shaolin. sí, sí, bueno, porque el Shaolin y las artes marciales han marcado el camino de mi desarrollo personal, de mi vida, ¿no? Ujú. Entonces, yo estudié en Costa Rica la educación primaria, soy profesor de primaria, y cuando terminé ese título, cuando terminé ese grado, las artes marciales siempre me llamaban mucho la atención y descubrí que me hacía falta una parte fundamental de las artes marciales y era el idioma. No tenía el idioma, así que empecé a estudiar idioma. Y a través del idioma fue que gané la oportunidad de irme a Taiwán. ¿Sí? Fue una aventura que hice por un año, participé ¿cómo se llama esto? En un voluntariado social. Me fui a trabajar a Taiwán para aprender el idioma, ¿sí? Para poder seguirlo estudiando mejor. Y estando en Taiwán, fue que se dieron las condiciones y la oportunidad, porque gracias a que vivía ahí con la familia con la que me hospedaba, mientras que trabajaba en el colegio, pues se dio la oportunidad gracias a la facilidad que tenía de vivir ahí, que yo no estaba básicamente gastando un 5 decimos nosotros, ¿cómo lo dirán en Argentina? No Un gastaba un peso, no peso, estás gastando ni un peso. no estaba gastando ni un peso y se me dieron las condiciones. Entonces, justo pegaban las vacaciones de allá del trabajo, ¿verdad? Ya no tenía que dar más clases en el colegio y justo pude viajar. Se da la oportunidad, ¿verdad? Ya me siento un poquito más confiado con el idioma y digo, bueno, esto es, ya, hay que hacerlo. Me cueste lo que me cueste y me voy.
me voy para China, hago todos los trámites, saco las visas, hago todo el papeleo y de Taiwán directo a China. Entonces, tuve una primera experiencia un poco extraña, un poco, digamos, tenía ventaja sobre muchos, sobre mis compañeros de Costa Rica que llegaban muy cansados a China porque viajaron 36 horas y yo viajé 6 porque yo estaba Sí, ahí nomás. Y yo llegué sí, doy fresco, cuenta de eso, que yo venía estábamos, nosotros acostumbrado a la también comida. estábamos cansados. Sí, yo venía acostumbrado a la comida, venía acostumbrado a todo, y al idioma incluso, y cuando nos vemos allá, pues a muchos les pega el estómago, etcétera, ¿no? Comer cosas diferentes, y yo estaba en mi casa. Así que bueno, así es como llego por primera vez a China, y nos conocemos por fin. Sí, Bien, y tengo grandes experiencias entonces, porque obviamente primero hicimos un pequeño tour, ¿no? Antes de llegar, lo que estuvo fantástico y sí, todo esto, ¿cómo fue tu preparación física antes de ese viaje a Shaolin? Siempre le vengo preguntando eso. claro, sí, no, eso es fuerte. Bueno, también como te digo que yo trabajaba en ese colegio, tenía mucho tiempo libre, porque en realidad yo tenía un medio tiempo en el Ajá, colegio. Yo enseñaba inglés, pero yo era un voluntario, entonces tampoco tenía demasiadas obligaciones, tenía mucho tiempo libre. La claro, mayoría lo dedicaba a estudiar, porque el mandarín hay que estudiarlo, hay que sí. estudiarlo mucho y en Taiwán se escribe con el carácter tradicional y eso me tenía, claro, entonces me puse a estudiarlo eh, y entrenaba en mis tiempos libres. En Taiwán vivía en la costa, en la zona sur, en, en Amping, la ciudad se llama Amping. Es una zona costera, yo llegaba corriendo a la playa. Entonces, como podrás imaginar, hacía demasiado calor. En Sí. verano, en la noche, dormías con 30 grados Celsius, una cosa tremenda. Mm, Y bueno, pero se entrena igual, se entrena igual y me preparaba bien a diario, o sea, entrenaba por lo menos 2 horas diarias. ujú. ¿Sí? Aunque hice esa preparación, cuando llegué a la escuela allá en Shaolin, no bastó, me reventaron. Bien, bien. Me parece que más que motivar a los estudiantes los voy a aterrar, porque No, vienen, todas las personas vienen relatando, me mataron, me destrozaron las piernas, decía Lao G. Fernando el sábado pasado. Es parte del entrenamiento, ¿sí? Entrenar es tener ese dolor y sí. pasarlo. El que entrena a alto rendimiento, el que entrena al nivel que se entrena en Shaolin, sabe que es un camino duro, pero Sí. también que genera mucha recompensa a nivel anímico, a nivel espiritual. Lo que pasa es que, bueno, a mí me pasó porque yo me preparaba solo, entrenaba solo, entonces llevas tu ritmo y si te cansas, descansas, paras un momento. Pero cuando estás en la escuela, cuando estás ya trabajando con el grupo te exige y uno no se quiere quedar atrás. Y eso es lo que pasa. Y de repente uno está pensando, uno está apuntando más alto y uno dice, yo quiero, yo puedo, yo voy. Y el cuerpo en un punto dice, hasta acá. Y revienta. Sí, 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 eso es la gran diferencia, ¿no? De hacer ahí un camino y poder estar presente con un maestro que te esté pinchando, que te esté motivando, dale, 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 metele. eh, y cómo fue entonces llegar ahí? ¿Tuviste un año, o sea, 11 meses más o menos, 10 para estar ahí en Taiwán? ¿Estuviste afilando el Sí, chino como lo vi que lo tenías afilado para ese entonces? Y sí. después llegaste ahí a China continental. Empezaste a usar el idioma y a entrenar en Shaolin. ¿Qué fue la diferencia? Ahora se me ocurre, ¿no? Con respecto a lo que habías vivido en Taiwán. Bueno, en Taiwán no tenía con quién entrenar. Por ahí había encontrado algunos lugares o algunos grupos con los que me mantenía,
practicando Tai Chi, pero, pero no hacía el Shaolin tal cual. claro. Entonces me estaba entrenando solo. El idioma sí que es diferente. El idioma sí que es diferente porque en Taiwán ellos aprenden el sistema de pinyin es diferente al sistema de pinyin en China. ¿Ya? Ajá, Ellos le llaman el popomofo. A ver, nosotros también en China le llamamos popomofo, pero para los taiwaneses utilizan símbolos. Entonces, lo que nosotros, en vez de escribir Hao con sí, letras, ellos sí. lo escriben con una suerte de, ya no me acuerdo, pero poner, son símbolos y un tono. Estas No, figuras, ¿no? Parece coreano, sí, ¿ya? Entonces, este símbolo es el que corresponde al sonido G, el otro es el que corresponde al sonido A y el otro es el que corresponde al sonido O y juntos HAO es de locos, porque tienes que aprenderte la simbología de cada número, de cada sonido, ¿sí? Que es lo mismo que las letras, pero ya las letras de por sí las conocemos, claro. ¿vale? Bueno, en Argentina, en Taiwán se trabaja así y así fue como empecé a aprenderlo. Cuando llego a China y empiezo a comunicarme con los estudiantes, con los maestros, etcétera, y de repente tengo un problema con el idioma y quiero ayudarme de la pronunciación, etcétera, entonces digo, por favor, dime el pinyin o te la deletreo y los chinos se quedaban como, ¿qué me está diciendo? No le entiendo, esto no existe. O agarraban un cuaderno y me lo escribían con letras y yo me quedaba igual porque yo no entendía las letras ya. Yo lo que estaba Sí, esperando eran los dibujitos. he sido testigo de Hasta, ese momento. claro, y no me enteré, sino hasta que volví a Costa Rica y empecé a estudiar chino mandarín en el Instituto Confucio, que entonces me entero que existen dos sistemas y que en Taiwán se aprende de una forma y que en China de la otra. Bueno, yo me acabo de enterar ahora y entendí por qué, habiendo estando un año ahí, buenas tardes ahí a la gente que se va sumando, estando un año ahí, después tenías tanta dificultad al comenzar. Sí, Realmente es una bueno, sorpresa, no sabía nada. que cuando nosotros nos conocimos allá, no había pasado el año completo. Claro. Tal vez habrían sido 6, 7 meses de estar en Taiwán. Yo me sumé a la experiencia en China y de ahí regresé a Taiwán a terminar mi trabajo. Ahí va. Buenas tardes ahí, Bárbara, sumándose. Una amiga que está ahí escuchando a Marco de Costa Rica. Buenas tardes a la gente que se fue sumando. Sí, hay Y gente, estoy viendo Camilo, también es de Costa Rica, un buen amigo. se sumó Franco de Colombia. Eh, y ¿Y cómo te sentiste al pasar los días? ¿Te encontraste con todos nosotros? ¿Tenías que entrenar? ¿Cómo fue el comenzar ahí con esa práctica todos los días? ¿Cómo te fuiste sintiendo el cuerpo en ese entonces? Bien, al principio bien, porque yo venía con todas las ganas, ¿no? El frío pega muy duro, es lo más, Sí, lo más difícil, ¿sí? El frío, salir a correr a las 5 de la mañana, ¿verdad? Volver a tomar el desayuno y seguir corriendo y seguir entrenando. Eso es difícil y te duele el cuerpo, pero uno sabe que llegó ahí y que ha hecho todo el esfuerzo para llegar ahí, que no va a durar un mes, lo que tienes, el tiempo lo tienes contado, ¿no? Al principio dices, no, falta mucho, pero cuando te das cuenta ya te quedan 2 días. y te volvés. Sí, Sí. sí, eso es Y verdad. se disfruta mucho porque la experiencia es diferente. Esta primera vez que nosotros llegamos ahí, estamos en la escuela, ¿cierto? Sí, Vale, y es diferente entrenar en una escuela con otros estudiantes que todos son menores que tú y que sí. tienen una fuerza y una vitalidad y que además han estado entrenando eso quizás desde los 4 años. Cuando tú empezaste en ese momento, hacía 3, 4 años, estás tieso, ya te sientes viejo, etcétera. Eh,
y luego la experiencia de entrenarlo fuera de una escuela, la experiencia tal vez ya en la segunda vez o en la tercera vez, ya entrenarlo en el templo, por ejemplo. Claro. Sí, 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 son. entonces, por esta primera vez en la que participamos en esta experiencia fue increíblemente, te vuela la mente, ¿no? Ajá. En esa oportunidad tuviste la ocasión de participar del torneo de Chenchou. ¿Cómo fue lo Claro, que preparaste? Ahí si podés contarle a la gente. Hello, claro. nos tienen ahí en el canal. No sé quién se ha sumado. Bueno, buenas tardes, hello. Él es mi compañero de habitación en la Universidad de Henan. Shenhao. Él fue mi Dajiahao. compañero de... No va a estar entendiendo nada porque hablamos en español, pero genial, ahí está. Bien. Ranhou, Bien, Ranhou ni Kei Shosho. 我说啥？Ta, ta, ta. 你好，朋友，好久不见了。Y entonces llegamos al momento de la competencia. Sí, sabíamos que íbamos para una competencia y que teníamos que prepararnos. Sí. Entonces, todo con miras a eso. De repente, también estamos aprendiendo una forma nueva, ¿cierto? Ujú. Entonces, es un poco estresante el hecho de que quieres hacer ambas. Quieres preparar la forma que medio traías aprendida y te están revisando y te están corrigiendo, pero también quieres terminar la forma nueva. Y Sí. yo estaba pegado Buenísimo. con ese látigo y yo decía, tengo que aprender látigo, pero no voy a hacer látigo en la exhibición. ¿Qué va a pasar aquí? Sí. Al final, para el torneo participo con Hong Juan, Ujú. y Mei Huatao, si no me equivoco, ¿cierto? Vale. Sable Entonces, y puño. Y me va bien, me va bien, hice plata en ambas. sí, saliste. Feliz. ¿Cómo sentiste ahí que venimos levantando el mito de la alfombra verde entre los estudiantes y la gente desde Shifu Sebastián hasta la actualidad? ¿Cómo sentiste esa alfombra verde en el torneo? Bien, bien. Claro, con muchos nervios porque tú dices, ¿qué me voy a encontrar? ¿Contra quién voy a competir? Capaz que por ahí hay un capo de estos que vuela y yo voy a ponerme nervioso ahí y no voy a hacer nada. Y bueno, en el momento se te olvida. En el momento se te olvida, empiezas a hacer la forma, entras a la alfombra, saludas y una vez que empieza, uno ya no sabe nada. Usted está Sí. nervioso hasta el momento en que empieza. Y cuando terminas y cierras, dices, puede ser, terminé. ¿La hice toda o me faltó algo? No, no Y te empiezas a faltó nada. repasarla en la mente y dices, no, sí la hice toda. Está bien, terminé. No me di cuenta en qué momento, pero terminé. Vale, toca salir y esperar a ver el resultado. Y así es. Y así es. Y así me ha pasado casi que todas las veces. Los nervios al principio, no sabes qué va a pasar. Te pones a ver, no ves mucho tampoco, pero te pones a ver quién es el que va antes tuyo y cuando toca, lo haces. Y ya está, Ujú. sin pensar. Bien, excelente. Y notaste alguna diferencia muy grande respecto ahora se me ocurría que no te lo pregunté en su momento cuando venías hablando, respecto a la comida en Taiwán y a la comida ahí en Shaolin? Sí, sí es diferente. Porque en la zona justo en la que vivía de Taiwán es costera y se come muy dulce. A todo le echan azúcar. Ujú. La comida es muy dulce y tiene mucha influencia de la comida japonesa. Hay mucho estilo de comida japonesa, mucho platillo japonés. Y luego cuando llegas a China y comes cosas más picantes, más fritas, más grasosas, diferente. Pula, Todo pula. tiene pula, pula. No hay nada que no sea pula, todo pica. Pero bien, la diferencia es un gusto diferente. Si ya estás acostumbrado a ese tipo de comida, no te cae mal. Hay que Claro. decírselo al estómago de las personas que vienen directo.
a comer ese tipo de comida. claro. Creo que te cayó mal algo en algún momento, ¿no? Sí, sí, Estando sí, ahí. sí. Claro. Sí. Eso porque uno Me ha caído mal unas comidas. no está Otra de las acostumbrado. cosas, claro, otra de las cosas que me ha pasado es de tomar un poco de agua de la canilla, que es algo Claro. que nuestro maestro nos advirtió y yo lo pasé por alto en ese momento, desconociendo y viniendo de Argentina, donde uno puede abrir la canilla y tomar agua, ¿no? Aquí también, aquí es normal. Tomas Bueno, agua directo y listo. Pero allá no. Depende casi en ninguna parte, ¿no? Y la gente toma sus aguas en botella porque así es. exacto, sí. Lo que resulta de eso es una descompostura extrema y bastante fuerte, ¿sí? Para los que Y están encima escuchando. no puedes parar de entrenar Y o no no podés quieres parar. parar de entrenar. Exacto, sí. Y el Shifu se va a reír mucho cuando haces eso, más allá de que te lo advirtió. Claro, Pero sí, pero hay que sí, son tener cuidado. experiencias interesantes. Sí, para el que tenga idea de viajar alguna vez a China, siempre por favor respetar eso. No creo que mejore en estos años y no creo que sea reciente, sino que es una costumbre de largo del agua envasada. Claro. Habías estado entonces unos meses antes en Taiwán, habías Sí. llegado ahí a Shaolin, habías empezado a entrenar. ¿Cómo fue para vos tu experiencia con ese torneo y con la llegada del festival de Chenchou, con todo lo que representa? ¿Qué Un fue lo que... monstruo. un monstruo? Sí, no, es que yo no tenía presupuestada en mi mente qué iba a hacer, qué tamaño tenía ese torneo. Cuando yo Claro. llegué y me enteré, me di cuenta en qué clase de evento me había inscrito, yo ya no sabía qué hacer. Yo dije, bueno, ya estamos, hay que seguir. Pero es que es monumental la cantidad de escuelas que participan, la gente que viene de todo el mundo. Conocimos gente de Japón, gente de... ¿Recuerdas los japoneses que los pusimos a tomar mate en el hotel? Sí, 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 sí. Fantástico. No, gente de todas partes del mundo que practica artes marciales chinas y que quiere participar en estos torneos. Luego, cuando hicimos el viaje durante el festival, en aquel autobús gigante hacia Shaolin, y aquella calle estaba petada de gente, pero llenísima, no pasaban prácticamente el autobús, había una sola calle para que subiera y bajara, y de ambos costados tenías todas las escuelas haciendo exhibiciones. No sé a cuánta gente podrá haber habido ahí, por lo menos 1 millón de personas haciendo kung fu, dándote Sí, una es exhibición. incontable. Fantástico, fantástico, singular. Entonces te llevas una impresión muy bonita, pero te queda la duda, ¿cómo será esto en una época normal? ¿Qué pasa aquí o cómo es la vida en Dengfen, cómo es la vida en Shaolin, cómo es la vida en las escuelas cuando no estás de festival, cuando no es una fiesta? Entonces te queda la espina ahí y dices, tengo que volver, tengo que venir de vuelta cuando esto sea normal, cuando no estemos en competencia, a ver qué pasa. Claro. Exacto. Para los que no saben, el camino que va del autobús, vamos a ver si en la edición en YouTube lo podemos poner. El camino que va en autobús son 7 kilómetros de escuelas de Kung Fu hasta la puerta del templo Shaolin. Es una Sí, cuestión imponente, imponente. Y uno está ahí como siendo bienvenido y recibido por toda esa gente, festejando que se va a celebrar ese torneo. Esto es una de las claro. cosas más lindas que he tenido para mí también el torneo, sí, es muy, muy impresionante. Eh, yo siempre lo remarcaba, lo nombraba, pero uno claramente no podía tomar noción, como decís ahí, Marco, de lo increíble que es esto. Sí. Hay que ver qué van a hacer en los años próximos porque muchas de las cosas en China han cambiado, inclusive en Claro. Dengfeng. El torneo existirá y el espectáculo será sin duda
igual o mejor con cada año, pero Sí, las cosas cambian. En Dunfern y en el camino que vas hacia arriba, hacia Shaolin, inclusive la villa, no sé si recuerdas la villa que está dentro de Shaolin, sí, todo eso ya no es más. sí, Han quitado todas las escuelas de por ahí, pero sigue funcionando. El torneo lo irán a reorganizar en un futuro y pues esa es otra razón por la cual tener que volver, ¿no? Así que claro. Bien, excelente. ¿Y habías estado entonces en esta dualidad de estar todo el tiempo en Taiwán, de pronto ir a China continental? Y qué fue lo que más te impresionó de China y de Shaolin en ese momento? Ya no del torneo, de Shaolin, ¿no? Cuando fuimos ahí esas dos veces a Shaolin, estuvimos en el templo en ese entonces, ¿no? Si podés ahí recopilar, porque después ha pasado mucha a agua ver si, bajo porque el río. cuesta, me cuesta volverme tan atrás, ¿no? Estamos hablando de cuando subimos y estuvimos dentro del templo durante la festividad, ¿no? Claro, y posteriormente, cuando fuimos la vez que ya estábamos, que no estaba el torneo. Y la segunda vez, ¿cuándo fue? Cuando nos volvimos a ver en Shaolin. Claro, Claro, que cuando ya entrenamos dentro del templo, ¿cierto? Claro, sí, claro. Recuerdo aquella foto, ¿recuerdas con los sí, sí, sí. elásticos? Sí, esa foto Claro, no va a qué estar en la memorias. edición del video. No, por favor, esa no. Bueno, no, espectacular llegar ahí y ver sobre todo los techos del templo y de los negocios que hay a la entrada. Este Ujú. montón de gente pintada de dorado, ¿recuerdas? Que Sí, se pintaban y se quedaban quietos en alguna posición como 15 minutos y así, y cada tanto cambiaban todos de postura, pero cambiaban todos ujú. coordinados. Eso era impresionante. Es que Claro, te lo digo, desde que entras hasta que sales, cada paso que das te deja una impresión increíble y te explota la cabeza y dices, ¿qué es eso? ¿Cómo están ahí arriba y por qué aguantan tanto tiempo? sí. Increíble, increíble. Y luego los niños estos haciendo flexiones con la pierna aquí arriba y tú dices, ese niño tiene que estar ahí todo el día y Sí, aguanta. y aguanta. Sí, eso creo que es lo más increíble, ver que está todo el día. Lao Shi Leila el otro día estuvo nombrando que ella en la oportunidad cuando fue al torneo le tocó estar ahí entre la gente haciendo la repetición de movimientos y Wow, pudo relatar que era, era muy, muy increíble ese momento. lo que es matador, sí, supongo. Matador, sí, como una clase que dura todo el día del evento. Sí, sí. No, el evento te deja exhausto, porque terminas, recuerdo lo que nos costaba, digamos, entrar, hacer la forma y dices, ¿y cuándo me toca la que sigue? Y tal Claro. vez está hasta dentro de 3 horas, pero luego piensas, tengo que comer porque ya es hora del almuerzo, pero no puedo comer porque si luego me dan los nervios y estás ahí esperando. Cuando termina el día, es peor que entrenar, es más cansado. Sí, realmente es bastante agotador, pero bueno, tiene esta condición, ¿no? De que es una Vale la realización pena, muy fuerte, vale, vale vale la la pena. pena. Sí. Y, y bueno, veníamos charlando esto de qué fue lo que más te impresionó de China continental ahí. Contabas con esta variable que nosotros no teníamos por aquel entonces, de que ya estabas inmerso en algo de la cultura china, de Algo. la... Bueno, entonces una de las cosas que más me impactan es llegar a China continental y escuchar acentos diversos Ah, mira, y no entenderles. Claro, mi chino era muy básico también, pero yo ya venía un poco confiado de que en Taiwán yo podía expresarme y de alguna forma hacerme entender. Y claro. cuando me expreso en China continental no me entienden o les cuesta mucho más entenderme y ellos hablan diferente, mucho más rápido.
con otros acentos, con el arhua, que es tan marcado de China. Y en especial en esta provincia, en Henan, ellos tienen el Henanhua, que es un dialecto. Sí, Otra cosa, otra cosa. Tuve la oportunidad, la suerte de que posteriormente, cuando regreso a Costa Rica y continúo mis estudios del mandarín, me becan, tengo una beca, es la beca con la que me voy para estudiar el idioma, que es justamente ahí en Henan, a 5 horas en autobús de Shaolin, lo que me da la oportunidad de cada vez que hay vacaciones ir a entrenar. Entonces fui un par de veces más. Fantástico. Pero entonces ya entendí por fin y aprendí cuál es la diferencia y por qué se habla así, y inclusive aprendes algunas palabras del dialecto y por eso. Pero la primera vez impactante es ver eso y que dices, voy con todo y me van a entender. Y llegas allá y wow, no es tan así, hay que volver a empezar. Eso es una gran lección, ¿eh? Nunca sabes nada. nunca sabes nada. Voy tomando No, ahí cosas de las entrevistas que vamos haciendo. Creo que esa es importante, nunca sabes nada. Y tengo que contarle a la gente que está escuchando que algo similar me pasó a mí también en el 2017, ya habiendo estudiado un par de años de chino, que claro, este choque con esas variables en el tono, con ese dialecto, es muy fuerte, es muy fuerte. Y, y encarás ahí el estudio desde acá de Buenos Aires, vas para allá creyendo que ya podés hablar y de pronto se siente ese golpe. Lo he sentido, Marco. No lo pudimos charlar en aquel entonces, pero eh, sí, comparto tu experiencia, creo que es así. Tu experiencia viene de como mucho más. Calculo que también debe ser para la gente que estudia cantonés, que hay eh, ideogramas en común. sí. Sí, Y más es una tono, cuestión. el cantonés es más complicado, a mi parecer, ¿no? Sí, 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 uno habla de ignorante, pero bueno, es eso, no sabemos nada, la experiencia es siempre constructiva en tanto que se puede aprender mucho. Eh, Sí, bien, recuerden la gente, mientras vamos charlando ahí con Marco, recuerden pensar ahí sus preguntas para Laoshi y Marco, pueden ir haciéndolas, yo voy a ir tomando nota como hacemos siempre en todas las entrevistas. Eh, Mientras Marco va tomando ahí un poco de cha, de té, de tecito, Liu. es liucha. Necesito A. Ah, Eso es muy bueno. Las conversaciones por teléfono en las que no dicen más que ja, bien, recuerdo que tomábamos mucho té cuando nos conocimos, Y en ahora esa más. casa, sí, en esa casa de administración que tenía esta escuela, solíamos estar bastantes horas, ¿recordás? Sí, claro. Sí, viendo la pantalla que tenían ahí, que pasaban los videos de los chicos haciendo sus formas y fantástico. Sí, Claro, claro. sí, es fantástico. Y Hay una, porque recuerdo que hacía mucho calor, ¿no? En las mañanas. No, más bien, hacía mucho frío. hacía mucho frío, como Hacía mucho, fue en octubre, estaba claro. empezando el frío. Pero ahí la habitación tenía una cierta calefacción, ¿no? No era tan frío ahí adentro. No, no era Era tan porque está en frío. la habitación. Sí, Claro. ahí a diferencia de lo que relataban, bueno, el Gifu Sebastián, la Gifu Irene, en los encuentros anteriores ya pudimos estar en una habitación más cómoda que lo, Sí. lo- lo que vieron ellos en aquel entonces y Marco también estuvo ahí con nosotros durmiendo. Ya la, Estuvo- la segunda vez, cuando ya fuimos al templo. sí, Eh, ahí dice Edina, una profesora de la escuela, dice que no, sí, no te, no, prestaban la tablet, sí, justamente no había WhatsApp en ese entonces habilitado sí. y nos manejábamos por mail, eh, era Ni bastante lo hay complicado. ahora, ¿eh? Se puede utilizar, pero no es permitido, digamos.
claro. Sí, 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 con un programa se puede sortear un poco el bloqueo. Sí, Sí, eso fue lo que hicimos en el 2017 justamente. claro. Claro. Y ahí una estudiante estaba preguntando más arriba cómo, si tuviste en ese entonces la oportunidad de subir a la cueva de Tamó y cómo había sido tu experiencia. Eh, Claro, no, no precisamente en esa oportunidad, en porque en esa esa oportunidad. oportunidad fuimos nada más a observar las exhibiciones, subimos y bajamos, volvíamos a la escuela. Pero ya en las posteriores oportunidades, claro, la cueva de Tamó es rutina básicamente. No la Claro, subes a diario, no la subes a diario, pero los fines de semana, cuando tienes el día libre y no quieres parar de entrenar, dices, la subo y la bajo y ya está. Las primeras veces sí que es cansado, sí que es cansado subir. Recuerdo que en algún momento inclusive en una de las excursiones que tuvimos en la universidad, que nos llevaron justamente a Shaolin, en invierno, fue fatal, porque no era nieve, era hielo. Eran hielos así en las gradas. ¿Recuerdas esos escalones que son todos sí, modulares y que son así filoso, chiquitos? Claro, no te sí, cabe el pie, no te cabe el pie para subir. sí, Pero teníamos un par de horas y luego teníamos que volver al campus. Entonces, yo agarré un grupo de mis amigos y les dije, acá lo mejor que podemos hacer es subir a la cueva, porque dentro del templo no vas a ver ninguna exhibición, la exhibición ya la vimos. Entonces yo les dije, ¿quieren ver algo que está muy, muy bien? Subamos. Y me siguieron y empezamos a subir. Claro, yo no había pensado en que esos escalones irregulares y esa caída de nieve, ese hielo que había ahí, prácticamente desaparecía el escalón y tardamos el triple en subir y bajar. Súper peligroso. Sí, porque al final mm, subes bien, pero bajar es difícil, porque te vas claro. resbalando y fatal. Mm, Otra sí, experiencia, había que hacerlo. Sí. sí, la verdad Y que en me invierno, gustaría, y en invierno sí es difícil, porque sales a entrenar y no sudas. Está tan frío y se te congela la ropa. sí, la verdad que mi maestro lo desaconsejaba eso, pero quisiera hacer la experiencia de estar en un invierno a ver cómo es el entrenamiento ahí en la Yo lo montaña. hice, la segunda, la vez que fui en invierno, de la universidad directo a Shaolin en invierno, fue adrede, primero porque tenía que aprovechar esas vacaciones. Fue en una de las que yo no regresé a Costa Rica, porque no se puede Claro, regresar, es caro. sí. Entonces yo me quedaba en la universidad y decía, bueno, aquí no hay nadie y me voy para Shaolin, nieve y todo, bueno, habrá que experimentarlo. Y no lo volveré a hacer. Pero, pero hay que experimentarlo. Bueno, sos muy alentador para que haga la experiencia una vez. Pasa que, bueno, es difícil. Igualmente es fácil en tanto al tiempo, porque sería en enero, febrero que podríamos ir, Sí, pero sí, sí. porque Pero se va uno preparado y listo. Entrenas dentro, ¿no? Está el galerón este donde se entrena y no pasa nada, todo bien. No vas a entrenar sobre la nieve y no te vas ujú, a morir de frío. Pero sí es difícil. Sí es difícil porque tienes que subir esa montaña y tienes que regresar hasta la habitación, que ya no existe, por cierto. sí, sí. Ahora hay que hospedarse más abajo, bueno, etcétera. Pero es igual, ahí está. Así que hay que ir. Estoy Bueno, esperando a ver en qué momento puedo regresar, porque me muero por volver. Quizás vuelva a estudiar, muy probablemente tenga la oportunidad de regresar a la misma universidad, especializarme en artes marciales. bien. Será ese el Claro, camino. sacar un doctorado y si ellos por fin me apoyan en la universidad y estudio la enseñanza de las artes marciales, quizá.
Bueno, será un buen camino. Ahí más abajo, una persona preguntaba cuál ha sido la parte que Camilo. más ha disfrutado de toda su aventura Shaolin. Ahí amplió un poco la pregunta. Claro, Eh, a, a todos los viajes, ¿no? claro, sí, 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 sí. Pensémoslo un poco Bueno, en el contexto de este primer viaje y después por ahí, si tenemos tiempo, podemos ampliar. a ver, en el primer viaje, el primer viaje fue muy particular, muy especial, porque era para el torneo. Por supuesto que lo que más disfruté fue haber participado ahí, conocer a la gente de la escuela, conocerlos a ustedes, porque esto es algo que, no, que está ahí, no se borra, estará para siempre. Pero sobre todo el torneo, porque desde esa vez, en ese torneo, no volví a participar. No he vuelto a participar en ese torneo desde entonces. He participado en otros, en los que se Claro. hacen más pequeños alrededor, ¿sí? Todos gracias a la universidad, porque la universidad me los patrocinó, yo estando ya mientras estudiaba, pero de ese momento, pues sí, el torneo, definitivamente. Realmente ese torneo tiene una importancia radical a nivel de lo que es la cultura de Shaolin. Siempre lo nombramos desde acá como el torneo mundial de Shaolin Kung Fu, realmente Claro, tiene esa importancia, ¿no? Eh, sí. y, y, y en general, ahora que estamos hablando acá de tus otras experiencias de Shaolin, cuál es la que más has disfrutado ahora? Todas tienen algo particular. Cada vez que vas aprendes algo diferente. Tuvo que ser la última, porque entonces la última ya yo tenía un nivel fluido del mandarín y podía Claro, comunicarme efectivamente con mis maestros, con los claro, maestros, porque no siempre es uno. Y sí, haces muy buena amistad con ellos y aprendes otra parte que no es simplemente ir a instruirte en una u otra forma o hacer el entrenamiento básico, sino que los conoces, los llegas a conocer como persona y entiendes un poco mejor, te va contando alguna historia, qué hace ahí, hace cuánto está, y ese tipo de interacciones yo creo que es lo más valioso después de todo, ¿no? Habría que decir que entonces lo mejor que me ha pasado fue el último viaje, ahora antes de volver de China. Que justo, bueno, justo yo he vuelto de China hace año y medio, ¿no? claro. Claro, en la oportunidad del año 2017 pudiste ahí estar ayudando a la traducción de todo lo que el Shifu quería explicarle a la Abad y estando ahí en Claro, contacto con ese momento cuando estábamos con el maestro de España y con el Shifu. claro, Eh, claro. ha sido un momento en el que, bueno, realmente fue increíble ver el recorrido que tenías desde esas dificultades en el 2012 hasta ahí 2017, hablar con el Abad a ese Claro, nivel de fluidez. eh, claro. En la última Gandhi. experiencia, en el 2019, cuando recién me volvía, no, sí, 2019, cuando recién me devolvía a Costa Rica, estuve otra vez hablando con el abad y él recordaba aún estas experiencias. Y estuvimos Qué increíble. justamente comentando de, sí, me preguntó por Argentina, me preguntó por Costa Rica, fue bastante bonito. Sí, realmente las personas que van relatando dicen de que el Abad del Templo tiene muy buena memoria, muy buena Sí, memoria. porque se acordaba del primer viaje, porque recuerdo que entonces cuando estuvimos ahí, eh, él preguntaba pues quién éramos, qué veníamos haciendo, y a él le dijimos que yo me iba a quedar porque tenía que volver a estudiar, ¿no? Claro, En el segundo día, en la segunda vez que nos encontramos allá. claro, Y la última vez que lo vi, me preguntó si ya me había graduado. qué increíble. Él lo recordaba aún.
Qué increíble, sí. ¿Tuviste la oportunidad de hacer alguna de las meditaciones matutinas del templo? Sí, sí, muchas. Sí, hay que levantarse muy temprano, hay que salir, entrar por la puerta lateral, bueno, porque el templo está cerrado a esa hora en la mañana, ¿no? Claro. Es a las 5 de la mañana, entonces tienes que salir de arriba como a las 4:40, 4:30 para poder llegar a tiempo y estar listo para eso, pero sí, sí, sí pude participar en esas. En las ceremonias, no en las meditaciones, en las ceremonias matutinas. Las ceremonias matutinas, es cierto, sí. Estuvimos que incluye el Las desayuno, meditaciones las hacía en la tarde. Las claro. meditaciones las hacía después de las 6 7. Entonces, y tienes que pedir permiso y bueno, etcétera, y te indican cuál es el salón y ya, y ahí sí, sí puedes participar con ellos. Sí. Son duras, ¿eh? Ellos meditan seguido, hacen 1 hora de meditación, se levantan, hacen la caminata, toman un té o algo y vuelven a regresar. O sea, 15 minutos de descanso, regresan y otra hora. Ujú, Claro, a mí me dejaban hacer la primera hora. claro. Eh, no sé si la gente que está escuchando pudieron entender, o sea, estar en meditación significa estar quieto, ¿sí? Claro, Sin mover, la meditación sentado y ya. sentado como mejor puedas, postura de loto no es recomendable porque después te liquida los empeines. Eh, y sí, sí, estar quieto ahí en ese instante, estar 1 hora en posición de meditación, con los ojos cerrados, a oscuras, eh, Sí. sabiendo de que está Con el... un montón que a la par tuya están un montón de monjes, re alto monje, ¿no? Que tendrá toda la Sí, vida de estar entrenando ahí y tú piensas, si me muevo, lo molesto. sí, Si hago ruido, le molesto. Y uno, "Oh, tengo que quedarme muy calladito porque él está, yo estoy en su casa, soy el intruso. sí. Hay un estudiante, pregunta más abajo si son meditaciones de rutina o son específicas para el invierno. No, ellos tienen una rutina. Ellos tienen una rutina de meditación ahí. Hay un grupo de monjes que se dedica, que su estudio es ese, Claro, es meditar, estudiar el budismo, contemplar el budismo y su rutina, así como la rutina de los monjes guerreros es entrenar, la rutina de ellos es meditar. claro. Shaolin es un camino tan amplio que es imposible para una persona abarcarlos todos. Por los Sí, caminos de la práctica vamos a ir conociendo siempre gente que se va como especializando en algunos rumbos, en algunos caminos, como es la medicina de Buda, como es la especialidad de algún estilo del Kung Fu, la especialidad de algún camino de la meditación, de la escritura del Chan. Eh, Ahí no comprendí la pregunta. ¿El instructor es el mismo para cada alumno? El instructor, supongo, yo creo entender. sí, a ver, Si estás hablando para la gente que va a entrenar las artes marciales. bien, Nosotros tuvimos siempre el mismo maestro en Shaolin. claro. Sí, Shaolin. Depende, eh, depende mucho de la época en la que llegues, porque puede que el instructor no esté en ese momento en el templo, que haya salido o que esté de vacaciones, ¿ya? ujú, Pero casi siempre es la misma persona, sí. También que nuestro grupo no era gigante, entonces podía ser controlado por uno solo y llegábamos juntos. Por ahí llegábamos, recuerdo que cuando nosotros llegamos, como a la semana llegó otro grupo de otro país y se le asignó otro instructor, porque ya nosotros habíamos tenido pues nuestro entrenamiento y todo y no íbamos a reiniciar el entrenamiento, entonces ellos se arreglan, ya eso es como administrativo de ellos, ¿no? claro.
Bueno, nos quedan unos minutitos para aprovechar ahí a Laoshi y Marco. Ahí Rosa pregunta, ¿a los monjes guerreros también se les permite la meditación o solo es a los que se dedican a eso? Todos pueden hacer la meditación. Sí. De hecho, los que viven dentro del templo y estudian para eso, pues tienen su rutina diaria también. Tienen que participar algunos en las ceremonias de la mañana o en las de la tarde. Cada quien tiene su labor diferente, ¿no? Ujú. Bien, Sí. muy bien, vamos Como ahí. decías antes, por ahí los que están ahí, algunos deciden quedarse y seguir el camino y seguir estudiando y por ahí tal vez hacerse monjes, y otros no, otros terminan su estudio y simplemente salen, se regresan a su casa, a su familia, o ponen una escuela, o bueno, las opciones que tienen, ¿no? Claro, sí, sí, los caminos son muy amplios, ¿sí? Creo que la definición del Shifu del Shaolin como una gran universidad de alto estudio va tomando cada vez más fuerza para mí hoy en día, por la Sí, amplitud de las cosas para aprender. Eh, sí, y esto que nombraban, desde el Shifu Sebastián hasta vos, con toda la gente que ha pasado, eh, que cada viaje siempre hay algo para aprender, que es como muy amplio, al estar entrenando una cultura que ya es milenaria, es muy amplio lo que estamos haciendo, entonces va a ser insuficiente todo lo que hayamos recorrido, que es muy poco. Hoy en día, acá en Argentina, 23 años claro, no es claro, nunca es suficiente ir una vez, hay que volver y volver y no parar de entrenar, lo más importante. Más allá de ir, porque no hace falta ir si tienes un buen maestro en tu ciudad y te dedicas a entrenar, puedes ser el capo sin haber ido, pero también hay que aprovechar la oportunidad, la experiencia de ir y sobre todo seguir entrenando, recordar lo que te enseñan, recordar cómo te lo enseñan y ser consecuente con eso y practicarlo, ¿verdad? Que eso es lo más difícil, porque allá mis maestros dicen de, en la universidad, si yo te enseño el kung fu, si yo te enseño una forma, hacerla de cierta manera, y luego no la haces así, estás devolviéndome un regalo. Yo te doy un regalo, pero no es tuyo hasta que no lo interiorices. Yo no lo quiero, ellos me dicen, yo te doy esto y no lo quiero de vuelta. Si usted no lo claro. aprende, me lo devuelve a mí y yo no lo quiero de vuelta, es suyo. Bien, como un regalo, son. Sí, eso. Así que eso es. Hay que recibirlo de la mejor manera y entrenarlo sin parar hasta que sea tuyo. De esa manera le demuestras a tu maestro que lo aceptaste. Exacto. Excelentes palabras ahí de Marco. Vamos a terminar con la última pregunta. Ahí eh, la profesora Edina ha preguntado si vos te harías monje. Me ha pasado por la mente, sí. Me ha pasado por la mente más de una vez. Eh, es muy difícil. No la puedo responder. Solo te puedo decir que alguna vez me ha pasado por la mente. ¿Te ha pasado por la cabeza? Sí. Bien, bien, excelente. ¿Has podido recibir un nombre budista allá estando en Shaolin? Esto pudimos charlarlo la otra vez. El nombre budista ha sido Xian He. Eh, Tianhe. y bueno, ha sido un evento. ¿Cuándo fue esto? 2019 fue cuando recibí el nombre, ahora al final. No, buenísimo, fue broche de oro eso. Sí, ¿Y qué sí, sí. significa He? Porque para mí significa I, pero no debe significar I. ¿Qué No, significa He? es el pin de He. ¿Y qué Equilibrio, paz. significa? Equilibrio, Equilibrio, paz. paz. He pin. Ex- Excelente. Muy bien, gente, nos estamos quedando sin tiempo. Marco, muchísimas gracias por acompañarme en esta serie de episodios y viajes. Y bueno, como decimos en Shaolin, Sai Chien
再见喽，再见，谢谢你，我们不言谢，赶紧在少林寺里，好，再见喽。再见。